de esta charla. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿En qué andás? Bueno, acá estaba justamente en estos días mirando la situación de las presas y los presos políticos mapuche. Y bueno, la última vez hablamos de la situación de las presas mapuche, que son las presas del conflicto territorial del lago Mascardi, ¿no? Pero está el preso político mapuche también, que es Facundo Donés Wala, que es en otra causa, si bien pertenecerían medianamente al mismo sector político dentro de lo que es el movimiento mapuche, ¿no? Bueno, así que hoy me gustaría que repasemos un poco la situación legal de Facundo. Sí, y contanos, lo último que habíamos hablado, creo, de Facundo fue esa huelga de hambre que casi lo termina matando también, ¿no? Que intervino Nora Cortiñas, que intervino mucha gente para que finalmente él decidiera levantar esa huelga de hambre. Creo que fue la última vez que hablamos del caso, pero él sigue preso. Él sigue preso. Él levantó la huelga de hambre 2 o 3 días después de la visita de Nora Cortiñas, si bien él atribuye esa decisión a un pedido más bien de lo que él llama su gente, sí, ¿no? Que son las comunidades que se nuclean y que lo reconocen como líder político, más allá del hecho de que él es un lonco de su comunidad, reconocen como esa figura política de él en el planteo del autonomismo del pueblo mapuche. Y bueno, él en ese momento levantó la huelga de hambre, sí, con una salud deteriorada. Él es una persona que tiene problemas crónicos de salud desde que era chico, por las condiciones en las que se crió, las condiciones de miseria en las que se crió, ¿no? Y él, hay que recordar que no es la primera vez que está preso, además, porque por esta misma causa, que es por la que se lo llevó extraditado a Chile, él ya había estado preso en Chile, después en Argentina se lo liberó en 2017, se lo atrapó ilegalmente de vuelta en 2018 y ahí se lo extraditó a Chile, se completó el proceso de extradición, se lo mandó a Chile a una cárcel en la que hay problemas muy graves provocados por la humedad. Esta es una cárcel que está en una zona de pantanos y donde los índices de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias son muy altos. Después se lo trasladó a otra cárcel que es la de Angol. Y bueno, cuando a él después le dieron la prisión domiciliaria y se la revocaron, fue que él decidió no presentarse a la justicia y después estuvo viviendo en la clandestinidad. O sea, todas situaciones que no eran muy favorables para la salud de una persona. Y bueno, la huelga de hambre no es la primera vez tampoco que hace una huelga de hambre, que las huelgas son, también depende de la cantidad de días que se cumplan y las condiciones de la cárcel, bueno, y toda una serie de factores, pero las huelgas de hambre, además de que lógicamente son dañinas para el organismo, más las huelgas prolongadas, en general son medidas que tienen efectos de largo plazo, ¿no? Y bueno, él en ese momento levantó la huelga sobre todo por el pedido de las comunidades de que se preserve, de que era necesario que él esté en buenas condiciones, y también había algunos argumentos legales, digamos, de cuestiones como del manejo de la defensa de la causa judicial, ¿no? Para que él levante la huelga. Pero bueno, finalmente uno de los propósitos que él tenía era poner en crisis la decisión que es bastante manifiesta, digamos, aparte de la justicia, extraditarlo. Y bueno, la causa que se está tramitando ahora es el pedido de extradición de la justicia chilena, digamos, ¿no? Sí, él está preso por eso. Esa es la única razón por la que él está preso. Él tiene algunas causas menores por desacato, cosas así, pero que no implican prisión efectiva. O sea, él en Argentina, las veces que estuvo preso fue por ese pedido de extradición de Chile, 2 veces antes que esta, ¿no? Bueno. Y esta causa avanza, se está tramitando, digamos, ¿no? Con el riesgo de que pueda ser efectivamente extraditado. Sí, una de las cosas que siempre explica Negro Suárez, que es el abogado, Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados, es que exactamente las extradiciones no son juicios, no son del todo una causa, se tramitan en la justicia, pero son más bien un trámite.
porque en las condiciones de la extradición, cuando los países tienen convenios y están determinadas cómo son las equivalencias entre las figuras legales en el uno y otro, cuando uno de los países pide la extradición de un ciudadano, lo único que se contempla son ciertos aspectos formales de ese pedido, términos, motivos, pero entre los motivos no se evalúa el fondo de la cuestión, porque como en la causa en la que Facundo está preso es una causa de Chile, la justicia argentina no puede opinar, no puede ponerse a juzgar en una causa cuya jurisdicción le es ajena. Entonces, de lo que se trata es de cumplir una serie de formalidades que cada vez son más reducidas a nada más que a una cuestión formal, justamente. Antes había más una cuestión de protección de derechos, de una especial renuencia a entregar personas que estuvieran presas o fueran perseguidas por cuestiones políticas, pero eso, desde el cambio de paradigma con el atentado a las Torres Gemelas, empieza a regir el paradigma del combate contra el terrorismo, todos esos criterios se fueron abandonando, y bueno, justamente Facundo siempre reclamó ser tratado como un prisionero político, más bien en un concepto sesentista o setentista de esa figura del preso político, hoy en día prácticamente no se reconoce, ¿no? Y es como que además hay una gran cantidad de factores políticos en este caso, ¿no? Entre otras cosas, el hecho de que la extradición de Facundo, que había sido rechazada por el juez Otranto en 2017, se terminó decidiendo en un encuentro cumbre entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet en Santiago de Chile, ¿no? O sea, en una instancia para nada judicial. Y pocos días después él fue detenido con un acto de legalidad muy dudosa, y desde ahí ya quedó preso, y bueno, luego fue reentregado a Chile, ¿no? Veíamos por ahí algunas declaraciones justamente de la gremial de abogados y de Eduardo el Negro Suárez particularmente, hablando de que solamente tomaron en cuenta las pruebas, entre comillas, en contra de Jones Walla, y no las pruebas que aportó la defensa. ¿Qué pasó ahí, Ceci? Bueno, intentada cuando Facundo fue detenido a principios de febrero este año en el Bolsón, se planteó desde la defensa la necesidad de que él no sea extraditado, y además de que a él el tiempo de prisión que le queda por cumplir en Chile es insignificante, es muy poco tiempo, como que ni siquiera amerita su detención aquí, todos los pasos formales que implica un juicio de extradición, además de ciertas cuestiones que tienen que ver con el hecho de que él pertenece a un pueblo indígena y que debería obligar a ambos estados a una mirada distinta y a un enfoque distinto en el marco legal que protege a las personas que pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? Que por el contrario, en todo esto que se le llama el conflicto mapuche en Argentina y de que en Chile se le llama el conflicto de la Araucanía, rigen los criterios contrarios. Parece ser que el hecho de ser mapuche es motivo de criminalización, es motivo de ser tratado con mucha más rigurosidad penal, con demuele, digamos, el principio de inocencia. Es como que si es mapuche seguramente algo andaba haciendo, ¿no? Y no se han cumplido muchas de estas cosas. Incluso cuando a Facundo lo extraditaron bajo el gobierno de Macri, había presentado todavía y no estaba resuelto un pedido de la Corte de Ginebra de que él no sea extraditado, hasta que no se terminen de evaluar una serie de circunstancias que hacían a esa causa por la cual a él se lo estaba pidiendo en extradición desde Chile, ¿no? O sea que hay muchos elementos del lado de la defensa para argumentar en contra de que él sea extraditado a Chile, y además hay que tener en cuenta otra cosa: él es ciudadano argentino. Claro. Él estuvo en Chile en prisión ya 2 veces, y todo ciudadano argentino tiene derecho a ser juzgado en su propio país cuando ha cometido, o se supone que ha cometido, delitos en otro país. Y ese es uno de los derechos que a él se le está negando, ¿no? Cuando Chile insiste con este pedido de extradición y Argentina le da vía, sin poner ese derecho en
en cuestión de la posibilidad de extradición, también se está vulnerando. Ceci, además me parece que también es interesante leer esta persecución judicial, el encarcelamiento y demás de Facundo en esta política, tanto en este caso del lado de Chile y también en nuestro país, sobre todo en la Patagonia, de pretender atender la demanda territorial con el Código Penal, digamos, ¿no? Desconociendo la legitimidad y también la legalidad que tiene el reclamo por los territorios indígenas. Sí, acá además, Alicia, hay que también tener en cuenta que en Argentina cada una de las provincias, con su manera de aplicar las leyes nacionales, genera todo un mosaico de situaciones diversas, y que en lo que sí como que se ha acordado, y además eso es un consenso más allá de los sectores políticos que gobiernan, hay como un acuerdo entre los grandes actores políticos de Argentina de la criminalización de la tierra, de la lucha por el derecho a la tierra indígena, y particularmente en el caso del pueblo mapuche. Uh-huh. Por ejemplo, la comunidad a la que pertenece Facundo, la toma de tierras, la recuperación de tierras que ellos hicieron, se le hicieron a Luciano Benetton, uh-huh, que es el mayor terrateniente de Argentina, un multimillonario italiano, dueño de una firma de moda muchas veces millonaria, con un inmenso poder político en la zona esa donde está sentado en la Patagonia, que es donde crían ovejas para la lana que usan para sus pulóveres, que ha mostrado una tremenda capacidad de comprar instituciones en los lugares a donde está, ¿no? Y justamente una de las cosas que había empezado a plantear esta comunidad, que son descendientes de familias que fueron expulsadas por los terratenientes de sus comunidades, es que de por sí hay una discusión acerca de la apropiación de tierra por parte de cómo estos empresarios terminan siendo los dueños de esas tierras. Uh-huh. Pero que además, más allá de lo que legalmente y dentro de nuestra legalidad, que es una legalidad que les fue impuesta a los pueblos indígenas, así todo, que lo que ellos demostraron, y hay diversos estudios, mensuras, planos, mapas satelitales que muestran que varios de estos estancieros, no solamente Benetton, han corrido sus alambres más allá de sus límites. Y hubo un caso anterior, una recuperación anterior muy importante, en la cual hubo una mediación de varios años de Adolfo Pérez Esquivel ante Luciano Benetton, que fue la primera recuperación importante, fue una recuperación comunitaria, donde de un territorio que no era de Benetton, eran tierras fiscales, que también fiscales quiere decir que se la quitaron, que el Estado se las quitó, uh-huh, digamos, a las comunidades, y les fueron devueltas a un conjunto de familias mapuche, y Facundo participó en esa recuperación. Y después ellos empezaron a plantear, estas no son las únicas tierras que Benetton está ocupando, que sobre todo poniendo las ovejas a pastar en esas pasturas, uh-huh, uh-huh, y que había otras. Entonces ellos van y le recuperan toda una franja de tierras que es la LOF en Resistencia Cuyamen, que está al lado de la estancia de Benetton, uh-huh, que es el lugar de donde fue secuestrado Santiago Maldonado con vida, que es un lugar donde la gente que vive ahí vive en condiciones muy precarias, pero que además donde entre otras cosas hay adentro de la estancia un puesto de la Gendarmería Nacional. O sea, hablamos del poder, sí, que tiene esta gente. Fue el lugar desde donde el cual los jueces federales van y se instalan y hacen como una base, instalan sus bases para las actuaciones antimapuche que van estableciendo en las zonas, ¿no? O sea, uh-huh, estamos hablando de una connivencia de las instituciones del Estado con este gran empresariado terrateniente, que es muy importante, y que nos habla de la desigualdad de condiciones en las cuales los comuneros mapuche pueden estar siendo llevados a la justicia. Y esta connivencia, además, del Poder Judicial con el empresariado, también con el poder político, ya ni se oculta, digamos, ¿no? Porque se explicita con total impunidad. Sí, además, o sea, a tal punto eso no está oculto, que, por ejemplo, cuando fueron todos los operativos de búsqueda de Santiago Maldonado, que en realidad fueron allanamientos en contra de la comunidad uh-huh, de cuyo territorio le había sido sacado con vida, fueron realmente allanamientos tremendamente violentos, donde todas las veces, en función de supuestamente buscar a Santiago, llegaron, le rompieron las casas, les prendieron fuego a las cosas, los maniataron, los dejaron atados durante horas,
mientras recorrían territorio a su antojo. Todos esos operativos fueron comandados desde la estancia Leleque, que es la estancia de Benetton, con el juez dando órdenes desde la estancia, usando ese lugar como base, y donde además hay un puesto permanente de la Gendarmería Nacional. ¿A quién cuida la Gendarmería con su presencia en ese lugar? ¿No? O sea, y eso salía en todos los medios como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Como si fuera que viene el juez acá y se instala en su despacho. Bueno, en este caso iba y se instalaba en la estancia Leleque. Entonces, este actor, que es Luciano Benetton, no es un actor secundario en la suerte de Facundo Jones Wala en este momento. ¿No? Además, bueno, de otros, de todo lo que es el consenso Bariloche. Hay que recordar que el juez que tiene su causa y que fue uno de los motivos de recurrencia, digamos, es el mismo juez que lo extraditó en 2018 y que avaló un proceso judicial de muy dudosa realidad. Ceci, seguramente vamos a volver a hablar de Facundo porque el juicio o la audiencia por la extradición sería el 3 de julio, por lo que vemos. 3 de junio. ¿De junio? Estamos ya a muy pocos días. Yo leí mal. Ahora, en unos días. No, y bueno, y como vos decías, es un juicio que está generando preocupación, digamos, porque entre todas las actividades que tuvo que desplegar la defensa fue la de, por un lado, recurrir al juez, recusar lo que la Cámara de Apelaciones no le dio la razón a la defensa y lo confirmó. Y bueno, una vez que él ya estaba confirmado, que ya no tenían más instancias para recurrir, también se apelaron cuestiones que tienen que ver con el ofrecimiento de pruebas, y la respuesta de la Cámara fue aceptar todas las pruebas de la Fiscalía y no aceptar ninguna prueba de la defensa. Con lo cual, Facundo Jones Wala va a un juicio en el cual va prácticamente, o sea, no se puede decir que va sin defensa porque él va con sus defensores. Pero va con la sentencia escrita. Sin pruebas, digamos, o sea, él no puede hacer pruebas. En fin, Ceci, charlamos entonces la semana esa de ahí atentos y atentas a cómo avanza esta causa. Mil gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Alicia, nos estamos viendo. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, ahí hablando de la causa por la extradición de Facundo Jones Wala, que esto que ya lo resumía, el tribunal aceptó toda la prueba de la Fiscalía y rechazó toda la prueba presentada por la defensa. Así de simple y de tremendo también, ¿no? 16:55 minutos.